Muchas gracias, presidente, y bienvenido a la presidencia. Bueno, en primer lugar, Argentina apoya con toda decisión este proyecto porque lo pide el Estado afectado. Eso es una condición fundamental, para que no quede absolutamente ninguna duda de que se pueda tratar de una herramienta de intervención externa. Hay un pedido del Estado afectado. En segundo lugar, hablar desde una dimensión latinoamericana o hablar desde lo que afecta a mi propio país. Recién el embajador de Colombia decía que esto es en nombre de toda la región. Mire, es tan familiar, me resulta tan familiar cuando escuchaba las acusaciones, la acusación de la Fiscalía en Perú, la acusación de algunos parlamentarios, la defensa tan encendida, tan clara que hizo el presidente Pedro Castillo en su discurso a la nación peruana, tan familiar, que me parece que nos representa a todos, o por lo menos al país que yo represento. Nos es muy familiar este mecanismo moderno y más sofisticado de desestabilización. Crear un clima de escarnio público a determinadas figuras políticas y después utilizar algunos mecanismos institucionales para consolidar la condena que previamente se pretendió instalar en la sociedad. El segundo punto tiene que ver con la democracia representativa. Miren, en la Argentina que vamos a cumplir el año que viene 40 años de continuidad en términos de democracia representativa, esta ha sido una condición fundamental, porque es lo que hizo que el Estado, en lugar de ser una maquinaria al servicio de la represión, se convirtiera en un aparato al servicio de las garantías y los derechos constitucionales. Pero la democracia representativa es una condición necesaria, pero no suficiente para consolidar una democracia total. Porque también a lo largo de estos 40 años, al menos en mi país, pero quizá haya alguna similitud con otros procesos, hubo estabilidad institucional, hubo democracia representativa y cayeron estrepitosamente los indicadores sociales. Quiere decir que hay una parte procedimental de la democracia que se cumple, pero hay una parte estructural que está pendiente. Por eso, yo pensaba cuando lo escuchaba el presidente Castillo en su discurso, resaltar más de una vez algo que se sabe públicamente, que es la estabilidad macroeconómica del Perú. Si no será, es decir, lo escuchaba a Castillo decir eso, y después lo escuché al comisionado de la Comisión Interamericana decir que en 6 años el sistema se cargó 5 presidentes y 3 parlamentos. Entonces digo, ¿no habrá ahí alguna estrategia, algún modelo, no solamente hacia Perú, sino de alcance regional, para poner a la política en crisis permanente y en crisis crónica de tal manera que los resultados de esa estabilidad macroeconómica nunca se terminen de conectar y de distribuir en los pueblos? Me es tan familiar esta idea de país rico y pueblo pobre, y creo que las crisis políticas y las crisis institucionales tienen mucho que ver con esto. ¿Por qué? Y voy terminando. Porque cuando un gobierno, aún llegando a la conducción del Estado desde la democracia representativa, intenta tomar medidas de fondo para que no solamente lo representativo, sino lo real, lo sustancial, los recursos naturales, los recursos estratégicos, las rentas de nuestras grandes riquezas puedan llegar al pueblo, inmediatamente, automáticamente, son calificados por determinada prensa como autoritarios, como corruptos,
como estados terroristas, como narcogobiernos. Digo, ¿es casual o es un modelo? Es una pregunta que dejo planteada, porque yo creo que hay una élite de poder, hablo por mi país, supongo que puede haber alguna similitud, que no tolera los elementos plebeyos de la democracia, que lo más profundo del pueblo, que lo más plebeyo, que una persona de porte físico de una estatura menor, de tez que no es tan blanca como la de otros de piel blanca, lleguen a la conducción del Estado, eso no se tolera por el poder económico. Por eso, y termino, con mucho énfasis, creemos que no hay ningún fiscal, que no hay ningún sector, ninguna facción parlamentaria que pueda ser más legítima y más importante en términos democráticos que la voluntad del pueblo, en este caso expresada por la voluntad del pueblo peruano. Muchas gracias, presidente.